Hi friends, I'm Jessica and this is Easy English TV. Today let's learn the verb to be. Así es, hoy te estaré enseñando el verbo to be, pero como nunca nadie te había explicado antes, paso por paso. Let's start. El verbo to be es la gramática más importante que tienes que aprender. Es por ello que cuando comienzas tus clases de inglés siempre te lo enseña, pero en ocasiones no se entiende bien porque no te saben explicar exactamente cómo funciona el verbo to be y es fundamental para tu aprendizaje que lo tengas súper claro. En primer lugar, te voy a demostrar por qué es más sencillo aprender inglés que aprender español. Pero ¿cómo así, Jessica? ¿Cómo aprender inglés va a ser más fácil que aprender español? Así es, y te lo voy a demostrar con simples ejemplos. Miren acá. Tenemos el verbo ser o estar conjugado en español. En español sería yo soy, tú eres, usted es, él es, ella es, esto es, nosotros somos, ustedes son, ellos son y ellas son. Por el otro lado tenemos la conjugación de estar. ¿Cómo sería? Yo estoy, tú estás, usted está, él está, ella está, esto está. Nosotros estamos, ustedes están, ellos están y ellas están. Como puedes ver, existen diferentes formas de conjugar el verbo to be, el verbo ser y estar en español. Veamos cuántas formas exactamente. ¿Cuántas formas diferentes? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 formas de conjugar simplemente el verbo ser. Ahora veamos en el caso del verbo estar. Estoy, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 más para conjugar el verbo estar. Significa que los angloparlantes que quieran aprender español deben aprender estas conjugaciones. Y en este caso son 5 para ser y 5 para estar. Eso significa que un angloparlante tiene que aprender a conjugar los verbos ser y estar 10 veces, de 10 formas distintas. Pero que nosotros, los hispanohablantes, tenemos que aprender simplemente 3 formas. Esto quiere decir que para ellos es 7 veces más difícil. Así que ánimo, y en esta lección vamos a practicar el verbo ser y estar de la manera más sencilla. Bien, como es lógico, comenzaremos por la primera persona, the first person. What is the first person? I. La primera persona es yo. Yo en inglés, I. Bien, ¿cuál es el verbo to be para I? I trabaja con am. Bien, ¿y qué significa I am? Bueno, puede ser en algunos casos ser y en algunos casos estar. Obviamente debemos conjugarlo. Si es ser, será yo soy. Y si es estar, será yo estoy. Pero entonces, ¿cómo los voy a diferenciar? ¿Cómo sé cuándo es ser y cuándo es estar? Muy fácil. Va a depender del complemento. Complement. De acuerdo a ello me daré cuenta si corresponde ser o estar. Por ejemplo, si decimos I am Jessica. En ese caso, ¿qué será? ¿Yo soy Jessica o yo estoy Jessica? Obviamente será yo soy Jessica. En ese caso será ser. I am Jessica. Veamos cuál es el complemento en este caso. I am in the class. En este caso, ¿cuál sería la traducción? No va a ser con ser. En este caso será con estar. Yo estoy en la clase. Entonces es imposible confundirnos. I am Jessica, yo soy Jessica, I am in the class, yo estoy en la clase. Bien, esto ocurre en oraciones afirmativas. ¿Cuál es la posición del verbo to be? Simplemente después del sujeto. Sujeto,
verbo to be. Ahora veamos qué ocurre en oraciones negativas. A menudo nos solemos confundir, porque si bien es cierto, en oraciones afirmativas es simplemente I am, pero en oraciones negativas, si quiero decir yo no soy, yo no estoy, naturalmente alguien que recién está comenzando a aprender inglés probablemente cometa este error. Al querer decir en este caso, yo no soy Sandra. Pero en inglés no ocurre así. En inglés, este no es el orden correcto para una estructura negativa. Imposible, ¿ok? Debemos tener en cuenta que el verbo to be es muy importante y que este verbo to be va inmediatamente después del sujeto. Es por ello que la oración correcta sería I am not Sandra. Ahora sí, esta oración está correcta en negativo, porque me dice, yo no soy Sandra. I am not Sandra. Esto ocurre en el caso que estamos conjugando ser. Si queremos conjugar estar, ocurre lo mismo. I am not in the park. Lo cual significa, yo no estoy en el parque. Bien, pero probablemente hayas visto el uso de contracciones en oraciones negativas, lo cual es muy común. Por ejemplo, para nosotros poder contraer I am not existe una forma y es muy sencilla. Simplemente debemos hacer esto. I am not. Esto de acá es la contracción, que dicho sea de paso, más se utiliza en el lenguaje oral que en el escrito. Lo mismo sucede acá. ¿Cómo hacemos la contracción? Muy simple. Será I am not. Contraction. I'm not Sandra. I'm not in the park. Esto ocurre para oraciones negativas. Negative statements. Oraciones negativas. Y ahora, ¿cómo funcionan las preguntas? Questions. Muy simple. En el caso de las preguntas, vamos a guiarnos de las oraciones afirmativas y le vamos a cambiar la posición. Por ejemplo, si te diste cuenta, en una oración afirmativa el orden era de esta forma. I am. Para preguntas, simplemente cambiaremos la posición de esta forma. Am I your best friend? Por ejemplo, esa es una pregunta con am. Dice, am I your best friend? Esto quiere decir, ¿soy yo tu mejor amiga? Alguien le puede preguntar a otra persona, am I your best friend? ¿Soy yo tu mejor amiga? Y si bien es cierto, se puede responder con respuestas cortas, short answers. En este caso, la otra persona nos podría decir, yes, you are, lo que significa sí, tú lo eres. O podría responderme en negativo, no, you are not. No, no lo eres. Ahora, ¿es posible contraer? Es posible, por ejemplo, si yo quiero decir yes, your, esto es imposible, es incorrecto. En inglés, por ningún motivo, vamos a utilizar contracción en una respuesta corta, porque ya sería demasiado corta, ¿verdad? En el caso del negativo, sí es posible. Por ejemplo, puedo decir, no, you aren't. Lo que significa, no, no lo eres. Y allí sí es correcto. Bien, entonces, seguíamos analizando esta pregunta. Am I your best friend? ¿Soy yo tu mejor amiga? Sí, tú lo eres, o no, no lo eres. Pero a pesar de que en inglés siempre nos están enseñando cómo responder correctamente gramaticalmente, y esto es correcto, efectivamente, no es muy usual porque suena algo robotizado, ¿verdad? Lo más común es responder con respuestas coloquiales, informales, más amigables. Entonces, si alguien me dice, am I your best friend? ¿Soy yo tu mejor amiga? Le podría responder, of course. O también le podría decir,
Tú eres mi mejor amiga. You are my bestie. Este es un lenguaje un poco más coloquial y así podríamos dar múltiples respuestas. Entonces, les recomiendo no encasillarse simplemente en short answers. Es muy importante que las conozcamos, por supuesto, para saber cómo funciona gramaticalmente el verbo to be, con preguntas, respuestas cortas, pero también podemos dar otro tipo de respuestas, lo cual es mucho más común en inglés. Bien, esto con respecto a preguntas sobre ser. Ahora, una pregunta con estar. En este caso, estoy preguntándole a alguien, ¿Am I late? ¿Estoy tarde? Estoy tarde. De repente llego a una clase o llego a una reunión y pregunto a alguien que ya se encuentra ahí, ¿Am I late? ¿Estoy tarde? Lo que la otra persona nos puede responder, ya vimos cómo se responde gramaticalmente en short answers. ¿Cómo sería? Yes, you are. O en negativo, no, you aren't. Pero además puede responderte de otra manera más común, más informal. Am I late? Yes, you're very late. Sí, estás muy tarde. Podríamos decirle también, no, don't worry, you're early. No, no te preocupes, estás temprano. So, let's make a short review. Entonces, un breve repaso sobre la primera parte del verbo to be con la primera persona en este caso. Tenemos nosotros al verbo am, ¿verdad? Te mencionaba que am trabaja con I. Bien, para afirmativo quedaría como I am, en afirmativo. En negativo quedaría como I am not, o en contracción I'm not. Esto es en negativo. Y para preguntas quedaría como am I, ok, muy simple, ¿verdad? I am not, I'm not o am I para preguntas. Bien chicos, les animo a dejar en la caja de comentarios sus ejemplos utilizando el verbo to be para la primera persona, es decir, que puedan formular oraciones con I am, I'm not o am I, y yo les estaré corrigiendo o respondiéndoles por allí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos por Facebook, Twitter, Instagram. Todos los enlaces les dejamos en la caja de descripción como siempre, donde además les dejamos el enlace para que visiten nuestro blog, donde pueden encontrar todas estas lecciones para leerlas e imprimirlas totalmente gratis. No olviden suscribirse si son nuevos por el canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna lección. La próxima seguimos con el verbo to be en segunda persona. Explicación fácil y sencilla. So that's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.